Bueno, para que no acabemos tan tarde, no me alargue tanto como la otra vez, por favor. Ucha. Voy a hablar contigo terminando del mal. Y ahí está. Bueno, para quien no sabe, estamos ahorita con la serie, con la de Timoteo. El día de hoy vamos al punto número 2. Quedamos que en este estudio de Timoteo vamos a encontrar 4 puntos base en este estudio de Timoteo. La primera es la enseñanza. El segundo punto son los objetivos de Pablo. El tercer punto, las tareas de Timoteo. Y la cuarta es cómo llevar una iglesia. Hoy nos vamos a enfocar en el punto número 2, que son los objetivos de Pablo. Si traes tu Biblia, sácala, desempólvala, que se le salga todas las telarañas. ¿Sí utilizas tu Biblia? A veces. Vamos a orar antes de seguirle, ¿sale? Padre, te ruego que tú nos hables en esta tarde, que sea tu dirección, que no sean mis palabras, que sea tu sabiduría, que sea tu inteligencia en nosotros. Danos discernimiento, también retención de memoria, mi Dios, para este tiempo. Que sea de provecho en el que todos podamos aprender de ti, que nos vayamos con algo para meditar, algo para reflexionar. Mi Dios, que tu palabra entre profundo en nuestros corazones, nos parta, nos deshaga, nos vuelva a ser nuevos, mi Dios, nos dé una nueva forma de ver las cosas, de pensar, que avancemos en el conocimiento de tu nombre, avancemos como personas. Mi Dios, que este no sea un tiempo muerto para nadie. Y te ruego, mi Dios, que toda distracción, cualquier cosa que se quiera levantar para distraer en este momento, te pido que tú lo canceles, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Que tú despiertes nuestros sentidos físicos y espirituales, que nos quites toda flojera, sueño, cansancio que podemos traer del día, y que este tiempo sea de refrigerio, sea de ánimo, sea de motivación, sea de aprendizaje. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre, que si alguien está utilizando su teléfono para ver cosas que no debe, para jugar, te pido que tú se lo descompongas. Amén. La verdad, y si lo guardan, ¿verdad? Ahí se nota que sí quejan que tengo fe. Ok, los objetivos de Pablo, el segundo punto de este estudio de Timoteo, estamos en primera de Timoteo, todavía nos falta un poquito. Uno de los puntos centrales que vemos son los objetivos que Pablo tenía y que se los comparte a Timoteo. Pero antes de que entremos en la cuestión de los objetivos de Pablo, sí me gustaría que tomáramos en cuenta algunos principios, y son principios de una mentoría o de un discipulado. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo leímos. Timoteo era el discípulo de Pablo. Pablo había estado preparando a Timoteo y lo manda a Éfeso para que sea pastor, para que tome las riendas de la iglesia. Iglesia que traía unas broncototas bien buenas, y ahí es a donde lo manda Pablo a Timoteo. Pero dentro de esto, en esta dinámica, vemos muy claro la figura de un mentor, de un padre espiritual, de alguien que está discipulando a otra persona, y es algo que ahorita quiero que medites, quiero que analices tú cómo andas en esta parte. Algo que te quiero leerte. Encontré un comentario de una persona que se llama Víctor Hugo Manzanilla. Él es coaching, como les dicen ahorita, cuando es mentor o coaching es prácticamente lo mismo. Bueno, a Sam no le gustó, pero me gustó mucho la definición que da acerca del por qué una mentoría es importante, y es el punto que se está tratando, que vamos a tratar ahorita. Y vamos a ver su comentario. Dice: una de las decisiones que más me ha ayudado en la vida profesional y personal ha sido tener un mentor. Conseguir un mentor no es tarea fácil, pero es uno de los esfuerzos que te traerá mayores frutos. Yo siempre recomiendo que tengas un mentor para cada una de las áreas que deseas tener éxito. Muchas veces un solo mentor puede servirte para ayudarte en varias áreas. A veces necesitarás tener varios mentores. Por ejemplo, digamos que las 3 áreas principales en donde deseas tener éxito son tu familia, tu negocio y tu condición física. Entonces necesitas tener los mentores que te ayudarán en cada área. Las razones por las cuales recomiendo tener un mentor son: un mentor tiene una visión más amplia que tú. Un mentor entiende el proceso de éxito en el campo donde te aconseja mucho mejor que tú. Entiende los procesos, la política y el impacto de las decisiones sobre la organización y su entorno.
Por ello te puede guiar a una mejor manera porque es capaz de ver el panorama completo. 2. Un mentor tiene más conocimiento que tú. Un mentor ha caminado el camino antes que tú, en consecuencia, te va a ahorrar tiempo y dinero ayudándote a acelerar tu curva de aprendizaje y minimizando tu posibilidad de cometer graves errores. Debido a que ha fracasado en el pasado, es una gran fuente de información sobre qué hacer y sobre qué no hacer. Un mentor te exige cuentas. ¿Sí saben que ese es principio bíblico? Esa persona, hasta donde yo tengo entendido, no es cristiana. Y me llama la atención que uno de sus puntos centrales para una mentoría te dice que exijas cuentas. Una de las disciplinas que más te puede ayudar a tener éxito es rendir cuentas. Un buen mentor te va a exigir cuentas. Buenos mentores no pierden el tiempo, así que si ellos se sienten que no estás ejecutando lo conversado y no estás comprometido con tu éxito, simplemente no siguen aconsejándote. 4. Un mentor tiene más conexiones que tú. Las conexiones son claves para tener éxito en cualquier área que involucre interacción con el ser humano. Las conexiones que por años han formado tu mentor puede ser de gran bendición para abrirte las puertas en momentos clave. 5. Un mentor puede llegar a convertirse en uno de tus mejores amigos. Un buen mentor desea y lucha porque tengas éxito. Las relaciones que se forman durante la jornada llegan a ser una de las relaciones más profundas de tu vida, que estoy seguro valorarás más que el éxito mismo. Te acordarás de mí en este momento. Tal como te comenté antes, conseguir un mentor no es tarea fácil. De hecho, existen 2 áreas de mi vida que no he conseguido un mentor todavía. He utilizado libros, blog, podcasts y conferencias para sustituir esa falta, pero nunca es igual tener un mentor. Es difícil conseguirlo, pero vale la pena. Eso te lo dice una persona que andan en esta cuestión de los coaching y todo eso, que es importante tener un mentor. Les comentaba en la primera clase, ¿por qué es que nos enteramos en la historia que existió un pastor que se llamaba Timoteo? Y en esa carta en la Biblia sacamos el versículo que más se utiliza para predicaciones de jóvenes, que es que nadie tenga en poco tu juventud. Y ya de lo agarramos, ¿no? Nos enteramos de todo esto porque quien le escribió fue el maestro de Timoteo. Nos enteramos que existió Timoteo por su maestro, y ahí es uno de los primeros puntos que quiero que medites, ya sea ahorita o en tu casa. ¿Cómo es que Timoteo llega a la historia? Porque esa persona que lo estuvo formando fue quien lo saca a la luz y queda registrado aquí en la Biblia. No fue por Timoteo mismo, no fue porque él sacó su blog, hizo su canal en YouTube de Timoteo Pastor y por eso nos enteramos o escribió un buen libro. No, o sea, nos enteramos porque su maestro lo sacó a la luz. Pregunta: ¿cuántos de aquí están siendo mentoreados por alguien más que no sean sus papás? ¿Y por qué no se les nota? No, no es cierto. Qué bueno que hay personas así, pero la realidad es de que la mayoría no nos dejamos formar por nadie más. O no nos dejamos o no aprovechamos las situaciones, no aprovechamos a las personas que tenemos para que alguien nos forme. También yo les comentaba que para que alguien llegue al liderazgo, según yo lo entiendo en la Biblia, tienes 2 líneas. Una, que Dios te forme personal, directa e íntimamente. Me está ahogando. O la otra, que Dios ponga una persona para que te prepare. En la Biblia veo esas 2 líneas, pero la realidad es de que en la línea en donde Dios prepara directamente a la persona, de todas las personas que vemos en la Biblia, son unas cuantas nada más. Todas las demás personas que fueron formadas en liderazgo, Dios puso a otras personas, a otros maestros para que a ellos los prepararan. Ejemplos claros que tenemos de gente que fue preparada así directamente de Dios. Tenemos a Adán, tenemos a Moisés, tenemos a David.
que fueron personas que Dios los pulió de una manera personal y los pasó por situaciones bien complicadas para convertirlos en los líderes, en las personas de influencia de ese momento. Todos los demás vemos que hubo un maestro detrás que los estuvo preparando. También en esta parte en donde Dios te prepara, sí te puede poner a personas para que te preparen en un área. Pero las otras fueron discípulos de, ahí tenemos a Elías con Eliseo y ejemplos de este tipo en donde fueron formados por toda por una persona. Qué dicha, qué emoción, qué padre tuvieron los discípulos, pero también eran medio sonsos porque no aprendían. Y Jesús mismo los estaba preparando para mandarlos al mundo. Yo veo en esta generación, en la de ustedes, o en este tiempo en el que estamos viviendo, que muchos chicos, muchos adolescentes, muchos jóvenes hacen a un lado el aprendizaje de alguien más para generar un propio aprendizaje, una propia percepción de las cosas, deciden qué es lo que está bien, está mal, de acuerdo a su percepción, y no dejan que alguien más les diga, oye, pues ¿qué crees, mi chavo? La estás regando. Y hay algunos principios en la Biblia que yo encuentro que va en contra de esta línea que se está manejando y te pido que te los aprendas de memoria. No los voy a poner en la pantalla porque quiero que los busques en tu Biblia y que les pongas así un marcador, les pongas ojito, unas tiras de LEDs, ahí una cartulina atravesada en la hoja para que de tanto en tanto las estés repasando. Vamos a ver el primer versículo que te recomiendo mucho que te lo aprendas de memoria. Proverbios 3:7. Si traes tu Biblia, ponle una anotación. Si lo estás viendo en el teléfono, todas las aplicaciones traen, marca el versículo, hazlo. Y si no traes la Biblia, que Dios te guarde. ¿Ya lo tienen? Proverbios 3:7, quien ya lo tenga, diga fuego. ¿Es cierto? Ay, ay, ay. Dice, créame que yo venía con la de no voy a payasear, pero no me puedo negar a mí mismo. Proverbios 3:7 dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. ¿Qué pasó? Si no nos llevamos. Lo dice la Biblia en Proverbios 3:7. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En Reina Valera dice, ¿quién trae Reina Valera? Ese está más padre todavía. No seas sabio en tu propia opinión. Santa cachetadota a los orgullosos, así de, no manches. Y no supieron ni por dónde les entró. Pero ve lo que dice adelante, te da la instrucción. En NTV dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. ¿Te das cuenta de lo que cuando estás cayendo en estar confiado en tu propia sabiduría, en impresionarte de tanto que sabes? De todo lo que tú te has dado cuenta por ti solito y por todos los videos de YouTube, te está diciendo, aguas, puedes dejar de temer al Señor y te vas a estar acercando al mal. Entonces, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Yo creo que de eso pues nadie se ofende, ¿no? Pero es peligroso la cuestión de creerse sabios en la propia opinión. Siguiente versículo en donde veo que habla muy claro de esto, Romanos 12:16. Les soy bien sincero, estos versículos pegan en el orgullo así a más no poder acá. Romanos 12:16 dice, vivan en armonía unos con otros. Y ahí viene acá la pedrada adelante, ¿no? No sean tan orgullosos como para no disfrutar la compañía de gente común y no piensen que lo saben todo. Lo dice con signo de admiración, no le estoy exagerando. ¿Sí? ¿Todas sus Biblias vienen gramaticalmente correctas? Ortográficamente, ok, entonces estamos viendo la misma. No sean tan orgullosos como para no disfrutar la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. ¿Te ha tocado estar con personas así? De que sacas un tema, no, sabe más que tú. Y dices algo y ya te corrigió, Son de esos. Son personas orgullosas, dice la Biblia en Romanos 16. Vamos, siguiente versículo, Isaías 5:21.
Este es así el duro, este es el de, si no te cayeron los otros dos, ahí te va este. Isaías 5:21. ¿Ya lo tienen? ¡Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes! No te estoy diciendo de, ay no, pues tú cuando te ves inteligente, no, soy resonso. No, tampoco se trata de eso. Pero es gente que se cree sabios en su propia opinión. No tienen ni la preparación, no tienen ni las acreditaciones, no tienen ni el estudio y se creen sabios porque han escuchado comentarios. Porque filosofan de vez en cuando en su casa cuando hay comerciales en la tele. Y nomás así por brevario, así nada más para meterlo. Alguien que quiera leer el versículo 22. ¿Quién lo tiene en NTV? Ah, bueno, Dani. Ese versículo me gustó un montón. Ahí está, para todos los que quieren chupar, ahí está, Ya no lo quemes, es tu hermano en Cristo, ámalo. Ámalo y ora por él. No, yo lo amaba. No es que es amor apache. Acá está, leyendo este versículo, ya se me había olvidado, y fue así de, no manches, hasta la Biblia echa carrilla y uno dicen que uno es manchado. Así. Proverbios 26:12. Me preocupa cuánto se tardan en encontrar un versículo. Agarren su Biblia más seguido, no les va a hacer daño. Proverbios 26:12 dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Proverbios 26:12. ¿O qué dije? ¿Cuál es? La estoy leyendo en NTV. ¿O cuál era? Sí, nada más que lo estoy leyendo. No, sí es cierto, lo estoy leyendo en Reina Valera, pero hay más esperanza para los necios que para los que se creen sabios. ¿Te quieres evitar todos estos proverbios cumplidos en tu vida? Deja que alguien más te forme. Me preocupa mucho cuando me encuentro con personas, chicas o grandes, que pierden la capacidad de ser enseñables, la capacidad de recibir un consejo, la capacidad de decir, chin, me equivoqué, perdónenme, lo corrijo. Es impresionante la cantidad de gente que está con este tipo de actitudes, y eso se quita dejándote, exponiéndote que alguien más te prepare para que entonces trabaje en tus errores y tú seas una mejor persona. La Biblia es muy clara, esos versículos en donde una persona se cree sabia en su propia opinión, es autodidacta, lo dicen ahorita, porque se ponen un montón de videos, se ponen a leer un montón de artículos en internet, y me pregunto si cuántas veces han considerado cuánta de la información que hay en internet es falsa. Y me preocupa que muchos creen información falsa en internet. A veces ponen nota, por ejemplo, ¿a quién no le ha tocado esas notas de que les mandan la cadenita en Facebook de me lo mandó el pastor Enrique Bremer, están matando a tantos misioneros en Malasia, ¿sí los han visto? Y luego te lo comparten y te metes a ver la nota y el portal más chafa del mundo y todos se la creen porque lo viste en internet, se ve padre el documento y te vas con la finta. ¿Con cuánta información no te has ido con la finta para creer ese tipo de cosas? Ese tipo de cosas es muy fácil caer cuando no traes una preparación real, una preparación fiel, cuando alguien no te ha abierto los ojos de, oye, pues ponte a ver esa información que no es real, analiza los portales de esta manera, ve, checa la información, las fuentes, eso te lo va a decir una persona, no lo vas a encontrar ahí mismo. Hay cantidad de información en internet que es falsa. Una vez estaba escuchando una estadística y decían que por ahí más o menos de la información que hay en internet, más o menos se estima que un 70% es falsa o distorsionada.
Hace falta que tengamos buenos argumentos, hace falta que tengamos sustentos reales, información real en la red. Y yo te recomiendo mucho que abras los ojos porque Dios te quiere para eso. Que haya verdad en la información, haya verdad en lo que se está haciendo, verdad en la comunicación, en lo que se está transmitiendo, tanto en redes como en escuelas. Ustedes, todos nosotros somos los encargados de llevar la verdad a. Vamos a ver un ejemplo de cómo Dios respalda una mentoría. Josué 1, vamos a leerlo, del 1 al 7. Esta es una parte que la estuvimos leyendo mucho el año pasado, si no mal recuerdo. Estuvimos enfocándonos, dicho sea de paso, esto todavía no se acaba, la historia de Josué en nosotros. Te pido que sigas abriendo tu corazón, tu pensamiento, tu forma de ver la vida y te alinees a Josué, porque Josué está caracterizado, está dando la radiografía de lo que es tu generación. Aquí está. Josué capítulo 1, vamos a leer del 1 al 7. Le dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. ¿Está reconociendo Dios, sí o no, la mentoría de Josué? Claro que sí, ahí está. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Por tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Muchos reaccionarían aquí si fueran Josué en ese momento y escucharan hasta ahí, dirían: ya por fin se fue el Moisés, ahora sí voy a hacer todo lo que yo quería hacer y que el Moisés nunca me dejó, entonces ahora sí lo voy a aplicar y voy a poner unas pantallotas en la iglesia, por decir algo, ¿no? No es que las pantallas sean malas, a mí me reencantan también, padre. Pero ahí empezaríamos una cuestión de desechar a la antigua generación para entonces poner a hacer todo lo nuevo y todo lo que no nos dejaron hacer, entonces sí hacerlo. Pero ¿cuál es la sorpresa? Como Dios ya sabe lo que estamos pensando, le dice: a ver, Josué, ¿tú vas a guiar a mi pueblo? No me quedé. Ayúdate a Moisés, mi siervo Moisés, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les doy. Muchos ahorita le harían: sí, por fin, ya me hicieron caso. Pero entonces Dios le dice a Josué: te prometo lo mismo que le prometí a Moisés. Ya se murió Dios, ya déjalo. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacer frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y valiente. Y la última instrucción en esta parte: ten cuidado de obedecer las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a derecha ni a izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. ¿Se dan cuenta cómo Dios respaldó la enseñanza de Moisés? ¿Cómo era puesto? Moisés fue puesto en la vida de Josué para que lo preparara, y le dice: de todo lo que te enseñó, no te apartes, porque era su palabra. Aquí podemos correr el riesgo de, cuando estamos preparados, siendo preparados por alguien, si nosotros le queremos meter de nuestra cosecha, podemos desviar las cosas y ya no tener una buena enseñanza. Dios aquí se lo dejó bien claro a Moisés: no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Tienes que cumplir tal cual te lo están haciendo. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Cómo andamos en la obediencia a los papás? ¿Cuándo fue la última vez que te echaste un tiro con tus papás? Diario. Al menos una sincera. Dios respalda una mentoría. Dios respalda y le va a dar a esa persona las herramientas para que a ti
te prepare. Este ejemplo de Pablo con Timoteo me deja, ya hasta venimos platicando en el carro, en ese comentario del coaching que les estaba leyendo, que decía que un mentor tiene que ser alguien que tiene más experiencia que tú, que sabe más de que tú que el tema, tiene más experiencia. Pero vamos a ver esta mentoría de Pablo con Timoteo. Pablo, ¿qué era? Lo dice en su saludo, luego empezando Timoteo, ¿qué dice que es? Es apóstol. Timoteo es pastor. Podríamos decir que tienen tareas diferentes, ¿están de acuerdo? Siendo una autoridad puesta por Dios, Pablo pudo preparar, él siendo apóstol, pudo preparar a un predicador, a un pastor. No lo preparó como apóstol, lo predicó, lo preparó como pastor para una iglesia. Y le dijo, oye, ¿sabes qué? Mi chamba es apóstol, yo acá le sigo. La condición en la que llegó Timoteo a la iglesia de Éfeso, en donde se estaban predicando un montón de tonterías, se estaban diciendo cosas bien locas ahí, y todo se estaba perdiendo el orden, era para que una persona con la autoridad de Pablo, que vaya que tenía autoridad, hubiera ido él y puesto en orden, entonces ya lo ponía. Pero un buen mentor, ¿qué fue? Yo a mi chamba, a mi chavo, y tú a la tuya. Tú eres pastor, yo soy apóstol. Entonces ve a hacer tu chamba, yo ya te preparé para que tú hagas tu chamba bien. Y le da todas las órdenes y le da las cosas que tiene que poner atención. Y vamos a ver en esta parte de, ¿por qué les comento todo esto de la mentoría y hacer tanto hincapié en que te dejes formar? Porque eso es lo que le da paso a los objetivos que Pablo tenía y que Timoteo los iba a cumplir. En Timoteo vemos dos objetivos principales de Pablo. Vamos a ver el primero, primera de Timoteo 5:6. Ahí está el primero. Este es el primer objetivo que vamos a encontrar, pero es el objetivo de Pablo. Y le dice a Timoteo, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos de amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Pero algunos no lo entendieron, se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. ¿Cómo me preocupa esta parte que nos esté pasando ahorita a nosotros? Porque ya a mí me ha tocado escuchar muchas veces una predicación y alguien la distorsiona por completo. Se avientan una super predicación, un mensaje, te deja pensando y no falta quien te encuentras después. Pues yo lo que entendí es de que pues entonces sí puedo hacer esto. Y agarran de justificaciones algunas predicaciones y dices, no te diste cuenta. Y es lo mismo que le estaba pasando a Pablo en ese momento. Dice Pablo, quien más o menos ha leído las cartas paulinas, nos hemos dado cuenta que Pablo tenía un carácter de la fregada. ¿A poco no era bien explosivo? Era bien duro. O sea, hay que recordar el trasbordo de Pablo, el que hacía, pues mataba a cristianos así de, ¿cuál es tu chamba? Os mato cristianos, ten mi tarjeta. Cuando tengas uno yo te lo mato. O sea, era una persona agresiva, era una persona violenta y a la hora de predicar no quitaba esa parte. Era manchadito Pablo a veces en cómo decía las cosas. Pablo se le ocurrió regañar a Pedro, que Pedro era el que le habían encargado el changarro, ¿a poco no? Pedro era el que había andado con Jesús, Pablo no, y le acomodó una regañada, que nada más me imagino a Pedro así de... Y le dice, y le empieza a contar Pablo a Timoteo así de, mira mi chavo, grábate esta, el propósito de mi predicación es que todos los creyentes sean llenos de amor, que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y una fe sincera. Y tú dices, ay, qué padre, qué bonito, ¿no? Que alguien quiera para nosotros eso. Dice, pero algunos no lo entendieron y cuando no se entiende un mensaje, ¿de qué manera se puede torcer? Que se desvían de las cosas y se pasan el tiempo en debates sin sentido. Y es por eso que tenemos preguntas de, oye, ¿y si puedo chupar o no puedo chupar? Oye, tengo 14 años, ¿ya puedo tener novia? Oye, ¿y si Dios creó todo? ¿Dios a quién creó? ¿Quién creó a Dios?
Y a veces nos la podemos pasar con preguntas de ese tipo, y lo que estamos haciendo es de que no hemos entendido la verdad y nos estamos alucinando con cuestiones de este tipo. Y a Pablo le decía a Timoteo, aguas, mi propósito era este, pero hay personas que nunca lo van a entender. Y van a estarse alucinando con debates, con teorías, con un montón de cosas. ¿Cuántos mensajes como cristianos no damos y han sido distorsionados por la gente que no quiere creer en Dios? Nosotros podríamos ir con todo este mensaje de decir, lo que nos preocupa es que la gente sea llena de amor que brota de un corazón puro. De eso se trata el ser cristianos. No, es que ustedes los cristianos puros, no esto, no el otro, y todos bola de pecadores y se van a ir al infierno y cual. Todo ese tipo de cosas vienen de gente que no ha entendido el Evangelio, que no se ha atrevido ni a agarrar su Biblia y leerlo con sus propios ojos y decir, ay, creo que es eso que se está diciendo de los cristianos, creo que no es cierto. Eso de que los cristianos condenan a todo mundo, no es cierto. Porque somos cristianos, porque seguimos a Cristo, el Cristo que murió por amor por todas las personas. Sí me... ¿Ven cómo argumentos vienen fuera de no entender la palabra de Dios? Me preocupa este tema de no entender la palabra de Dios, porque a veces, y hemos hecho el ejercicio aquí que les digo un versículo que, a ver, ¿dónde dice tal? Ay, no, yo sí sé dónde es. Y son versículos que alguien distorsionó, que alguien se aprendió y lo hacemos en la Biblia dice. Una vez me tocó, ya tiene un buen de tiempo en la Biblia dice que Dios nos quiere mansos, no mensos. Y la Biblia dice, ¿en dónde? Perdón, ¿qué versión es esa? Y a veces podemos caer en eso y hemos hecho argumentos de unas personas, lo hemos hecho doctrina y eso ha hecho que no entendamos el verdadero propósito de lo que está escrito en la Biblia. Siguiente objetivo, segunda de Timoteo 2:8. Deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios, libres de enojo y controversia. Cuando en la iglesia dicen en un tiempo de alabanza, levanta tus manos y no las levantan, lo primero que se me viene a la mente, está lleno de enojo y de controversia. Ahí lo dice. Ven, vamos a alabar a Dios tú y yo juntos, a ver quién se cansa primero. Deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios, libres de enojo y controversia. Yo no sé por qué nos enojamos tanto cuando en un tiempo de alabanza, levanta tus manos. Ay, ¿para qué esa payasada de...? Y más payasos se ven los de... Parecen pingüinos parados. ¿A quién le estás levantando las manos? A Dios. Le estás diciendo, quiero acercarme un poquito a ti. Voy a ti es al que te quiero conocer. No es para que le eches el tufazo al de al lado y... No, es que te acerques a Dios y el propósito en un lugar de adoración, lo que más nos debería de caracterizar según el propósito de Pablo, que no es un propósito de Pablo, es un propósito puesto de Dios en él. Le dice que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios, libres de enojo y controversia. Si tuviéramos esta actitud, ¿sabes el ambiente que habría en ti de paz? El día que tú te atrevas a decir, Dios, aquí estoy. Muchos no tenemos las manos santas, todos. Pero si se las dirigimos a Dios para que las santifique, algo va a cambiar en nuestras vidas. Vamos a estar libres de enojo y sin controversia. ¿Cuántos no sales de tu casa y estás echando pleito con todo el mundo? ¿Cuántos no vivimos enojados cada que salimos al tráfico?
es porque algo no hemos entendido el propósito de que nuestra vida tiene que ser ese lugar de adoración libre de enojo y controversia y con las manos nuestra vida rendida a Dios. ¿Qué propósitos tan padres tenía Pablo para esa iglesia? Lástima que no los entendieron. Y estos dos objetivos que Pablo tenía para la iglesia de Éfeso, ¿quién creen que los tuvo que empezar a trabajar? Timoteo. No fue de ahora, yo llego y ahora yo ya le voy yo voy a hacer las cosas a mi modo y entonces yo voy a empezar a quitar y a poner y entonces para que vean que, no, a ver, mi maestro me está mandando, ¿qué es lo que quiere él? Ok, lo voy a hacer. Viene un proceso de preparación, de vivir con él. Entendía Timoteo estos propósitos y es obvio que sobre eso se puso a trabajar Timoteo. ¿Tú cómo andas en esa parte de que alguien te deje formar? Si tú no lo has hecho, y aquí me estoy refiriendo un poquito más allá de tus papás tienen la principal función, tarea, y Dios se les va a pedir cuentas de ellos, de tu preparación. Pero necesitas a alguien más que te esté preparando, que te esté ahorrando el tiempo. Hay un dicho que yo sí quiero que se borre de todos los cristianos, que lo encontramos socialmente, que dice que nadie escarmienta en cabeza ajena. Los cristianos sí. Porque para eso vino Jesús, para evitarnos, para eso Jesús nos deja los proverbios, para eso nos deja su palabra, para no estar cometiendo los mismos errores que generaciones por generaciones han estado cometiendo y que los resultados ahí están, no acaban mal. Nosotros como hijos de Dios debemos de ser dóciles y enseñables para que las cosas nos vaya bien. Puede ser que tú seas uno de esos, de un montón, en donde vas a ser preparado por Dios directamente. Pero el Dios en el que creemos no se anda con payasadas. ¿Y de qué manera pulió a Moisés? Lo separó del pueblo que iba a libertar, se lo llevó lejos un montón de años, se lo llevó a un cerro a pastorear ovejas, lejos de donde supuestamente o humanamente él tenía que estar. ¿Te imaginas esos grados de desesperación y de soledad que se ha de haber cargado Moisés? Todo lo que se tuvo que aguantar David para ser forjado como rey de parte de Dios, ¿cuánto no aguantó? Al menos aguantó 2 lanzazos de Saúl, que no le atinó, lo mandaba a la guerra para que lo matara y cuando regresaba la gente cantaba, y David mataba a sus 10,000 y David a sus 1,000 y se lo empezaba a restregar. ¿Cuántas veces Saúl no lo quiso matar? Pero era una persona que estaba formado directamente de parte de Dios. Adán, que fue formado directamente de parte de Dios, a la primera que desobedeció, ¿a dónde me lo echaron? Lo sacaron del jardín. Quien es formado directamente de parte de Dios, es una formación bien intensa y duele un montón. No es cualquier cosa. Todavía entre humanos como que nos apapachamos y si tienes un maestro pues te va a apapachar un poquito más, no te va a sacar del Edén, no te va a mandar 40 años al desierto, cosas por el estilo, va a tener más paciencia contigo. Si Dios puso a alguien ahí, aprovéchala, porque Dios te va a pulir y te va a pulir bonito. ¿Te has creído sabio en tu propia opinión? Y aquí se los digo a todos los que van en la escuela. ¿Cuántos no le andan tirando a sus maestros que son bien ignorantes? Mira, no me tenías que contestar, baja la mano. Sí, ya me lo dijiste, ya te creí, ya todos te escucharon, ya. Pero neta que sí. Estás cayendo en este tipo de cosas que decían en los primeros versículos que leímos, en donde estás desechando. Hay maestros que son bien manchados y a veces no quieren, pero perdón, ¿quién es el graduado y quién apenas está entrando a la escuela? ¿Quién ya trabajó y quién de su casa no sale porque está jugando Fortnite? Y a veces se sienten más inteligentes que los maestros que están ahí en la escuela. Aunque sean malos, se ganaron ese lugar. Tú apenas entraste a la carrera con 30 aciertos ahí, porque
pudiste sacar más en el examen. Y a veces se siente uno más inteligente que las personas que están enseñando. Las iglesias están llenas de gente que critican a quien está predicando. Y aquí no me estoy quitando de responsabilidad, porque Dios dice que a quien enseña se le va a pedir más. Y de eso estamos bien conscientes, quien nos paramos a predicar aquí enfrente, que vamos a pararnos delante de Dios por cada cosa que estamos parando aquí, y espero dar buenas cuentas. Espero no haber dicho nada más así de, ay, ya dijiste muchas tonterías, pero no dijiste ninguna herejía, estuvo bien. Sabemos lo que... Hay quienes sabemos que es pararse enfrente de un grupo y hablar de la palabra de Dios. Sabemos las consecuencias que vamos a tener. ¿Tú sabes las consecuencias que es criticar a alguien o despreciar la enseñanza de alguien? Y ahí es en donde muchos saben, pues qué, soy libre para criticar, ¿no? Ni libre, tengo libre albedrío, ¿no? Déjate formar por alguien, en serio, te lo recomiendo muchísimo, te lo animo, te motivo, casi hasta me atrevería a decir, te lo exijo. Acércate a alguien que tenga más experiencia que tú, si es alguien de la iglesia que tenga una madurez espiritual mayor que la tuya, y deja que esa persona te forme. Si no sabes quién, ponte a orar y dile a Dios, ¿a quién me la puedo acercar en esta iglesia? Aquí en Calacuaya tenemos gente con mucha experiencia de vida, sin ser ancianos, y con mucha madurez espiritual, que te puede guiar y te puede centrar en muchas partes de tu vida. Pídele a Dios, Dios, ¿a quién me tengo que acercar? Pero no te creas, en serio, no te creas sabio en tu propia opinión, y tome ejemplo de Pablo. Timoteo es famoso porque el maestro nos lo sacó a luz. Tú no sabes el día de mañana que tú te dejes formar por alguien más, esa persona que te formó te va a aventar a un puesto, a una posición, te va a abrir una oportunidad que en tu vida la podrías lograr solo. La experiencia de alguien más, los logros de alguien más también son escalones para las generaciones que vamos. Y no es trepar, es aprender de ellos y sí continuar el trabajo, así como lo hizo Timoteo con el trabajo de Pablo. Siguiente punto acerca de Timoteo son algunos versículos que creo yo son muchos los que lo han distorsionado y los han sacado de contexto. Y con esto vamos a cerrar. Primera de Timoteo 2, 9 al 15. Este versículo me he encontrado de videos en YouTube que se los dicen a las testigos de Jehová. Y se quedan todas trabadas las pobres así de... Vamos a leerlo. Segunda de Timoteo 2, del 9 al 15. Y quiero que las mujeres se vistan de manera modesta. Esto sí, vístanse bien, porfa, ¿no? Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Para las mujeres de ahorita esto ya no existe, entre más caro mejor. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. No es por lo que se están poniendo y mañana van a venir todas fodongas y con ropa de paca y... Yo respeto que lo compren, ¿no? Pero ya todas fodongas que ya no se cuidan en cómo se están arreglando, no se refería a eso, sino se está refiriendo Pablo más adelante. Las que pretendan ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. El problema es cuando le dan más prioridad a cómo me veo que a lo que estoy haciendo. Ese es el verdadero problema. Y después la otra con las que callan a las testigos de Jehová. Las mujeres deben aprender en silencio y en sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Pues primero Dios creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada, así de, no manches. Y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. Debates acerca de este versículo hay para aventar al cielo y que a cada quien nos caiga uno y hasta van a sobrar unos cuantos. ¿Ustedes qué opinan de este versículo? No, pues que sepa
Pablo era bien misógino. Ahorita no van a sacar sus pañuelos verdes y... Aguantes, estamos estudiando. ¿Qué opinan? A ver, mujeres, ¿cómo se sientan? Estamos en silencio, estamos calladas en silencio. Algo que a muchos les cuesta trabajo entender de la Biblia, de las enseñanzas de la Biblia, es de que las enseñanzas van a un contexto en el momento. ¿Estamos de acuerdo? Y esto no se puede hacer de una manera general. Y eso es lo que, si tu mujer que eres testigo de Jehová te han contestado esto. Pónate. Eso lo borras, ¿eh? Porque es que Pablo les dice a las mujeres, cállense, vístanse bien y no hablen, aprendan de los hombres. Porque, a ver, les voy a recordar que por ustedes entró el pecado, no por los hombres. ¿Por qué Pablo les decía a las mujeres, guarden silencio y aprendan? En esta iglesia en Éfeso había una corriente feminista como no tienen idea. Y había muchas sacerdotisas, muchas profetisas de otras dioses en donde lo que ellas decían era la ley. Y no dejaban que los hombres tomaran esos lugares de autoridad. Entonces entramos en una... ¿Qué te la llevas? Échale coca sin azúcar. Había un desorden en esta cuestión en donde las mujeres traían un relajo en la iglesia. Aquí les estoy resumiendo varias ideas y varios estudios acerca del que no son todos, porque muchos difieren entre varios, quieren dar una explicación. Para mí este es el que más me suena, porque las mujeres estaban tomando los lugares de autoridad que les correspondían a los hombres y no los dejaban. Y eran mujeres que andaban de revoltosas, en debates, en cuestiones que no llevaban a nada, que no crecían en nada y no se dejaban enseñar. Y es por eso que a esas mujeres que estaban de revoltosas, de chismosas, les dijeron, shh, y aprendan, porque no estaban haciendo las cosas bien. Este versículo no es para todas las mujeres, ni es un versículo que sirva de base para que las mujeres no prediquen. Dicho sea de paso, y aquí voy a quemar a todas las servidoras, me le he pasado rogándoles que prediquen y le hacen un cuento. Entonces de aquí, ahí se las dejo. Y a todas así así como a Superman cuando va a quemar así, que se ponen rojos sus ojos, así. Gracias, Lalo. Es por eso que está este versículo, pero fue para las mujeres que en ese momento estaban. La otra, mujeres, no quieren que les repitan ese mismo, no se vayan a poner al brinco nomás porque sí, y a ponerse de revoltas, no, vamos a dialogar y las cosas van a llegar bien. La realidad de ese versículo es esa, por el contexto que había en la iglesia de desorden, Pablo tuvo que decirle eso a las mujeres, punto. Hay pastoras, por supuesto, hay evangelistas, por supuesto, hay profetas, por supuesto, hay pastoras, por supuesto, hay maestras, por supuesto. Y se van a parar a enseñar y lo van a hacer correctamente. Eso no nos quita en el que no les demos. Siguiente versículo que a algunos les reencanta agarrarlo de pretexto para poder chupar. Primera y otra, regresamos a los debates, y es que yo también no entiendo. Primera de Timoteo 5:23. San Pablo le dice a San Timoteo, no bebas agua solamente, deberías tomar un poco de vino. ¡Ahí está! ¡Sí puedo chupar los viernes! Por el bien de tu estómago. ¿Quién trae chorro? Ahorita vamos a darnos. Es que eso ya es lo que no lee, nada más dice, no, Pablo, es que Pablo le dijo a Timoteo, éntrale, mi chavo, éntrale. Por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. ¿Se dan cuenta el grado de intimidad que tenían estos dos, que sabían de qué padecían? ¿Qué decía en el comentario de este cuate del coaching? Puede ser tu mejor amigo.
Y aquí yo lo veo cumplido en Pablo con Timoteo. Eran tan amigos, eran tan cercanos que Pablo sabía de qué se enfermaba Timoteo. Y ahora vamos, ¿por qué le recomendó el vino? Vamos a ver un comentario. Se los leo. Pero ¿qué sabemos del primer siglo refiriéndose al agua y al vino? El agua era en ocasiones impura, cargada de virus y bacterias que podrían ser causantes de múltiples enfermedades, digestivas desde hepatitis hasta diarreas. Timoteo era sensible a esto. Pablo no quería que Timoteo dejara su voto, simplemente que si continuaba bebiendo agua y nunca tomaba algo de vino, no podría obtener ayuda para sus enfermedades. El agua estaba tan contaminada en ese entonces que una forma de que no le afectara tanto el agua y lo provocara en enfermedades estomacales era que de vez en cuando tomara vino para que le diera chance a su cuerpo de eliminar lo que había adquirido con agua contaminada. Ese era el propósito. Pero ¿cuál era uno de los usos del vino en la antigüedad? En los papiros egipcios de Ebers, 1500 antes de Cristo, el vino y algunas preparaciones a base de vino eran recomendadas para el asma, constipación, dispepsia, así como el tratamiento de la epilepsia y sorprendentemente para tratar la ictericia. Esta última puede interpretarse que debido a las malas condiciones higiénicas, las hepatitis virales podían prevenirse consumiendo un líquido que no tuviera virus en lugar de agua que se estaba contaminada. Entonces, era una forma, era el remedio que se tenía entonces para muchos de los males. Toma un poco de vino. ¿Cuánto es un poco de vino? Así. No es la caguama de 2 litros que venden allá, no son los vasotes esos de aluminio blanco, así que les entran como 1,5 litros de michelada. A eso no se estaba refiriendo. Y el único uso que le está dando aquí es para la enfermedad que él estaba tratando en el estómago. También se dice que Timoteo de repente entraba en ayunos muy prolongados en donde tomaba pura agua. Ahora toma pura agua y toda está contaminada, imagínate cómo estaba el Timoteo. Y aquí les decimos, en Semana Santa ayunan de levadura, y uy, no, hombre, se rasgan las vestiduras, no aguantan, entregan el ayuno ahí en las tortas de la cafetería, y no, ya no aguanto. Y esa era la condición de Timoteo, y es por eso que le da estos 2 versículos. Y estos 2 versículos los tomo porque es como que algo muy personal de Pablo y es algo muy personal de la relación que Pablo tenía con Timoteo, que eran tan cercanos que hasta sabían de qué se enfermaban. A mí me ha tocado aquí cantidad de chavos aquí en la iglesia que me dicen, Asa, quiero que tú seas mi mentor. Y cuando les pregunto, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, todo bien. Yo sí me imagino cuando Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, ¿cómo anda? Traigo chorro, Pablo. Y les dice uno, y llegan hasta ese grado, y uno les dice, a ver, tienes que hacer esto, y a la semana uno les pregunta, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? No, pues la neta no hice nada. Yo aquí en la iglesia tengo ejemplos así. Y yo no me voy a venir como referente de acá, yo soy el maestro y puedo, pero las veces que alguien me ha tenido la confianza, ya he visto así de, oye Asa, quiero que me prepares, en serio, los más que han llegado les dejo 2 tareas, no, les dejo más, pero llegan como a la segunda y a la segunda corren. Y ahí es en donde yo he comprobado, en donde a nadie en esta generación, no son muy pocos, les gusta ser preparados y en serio entienden el propósito de la enseñanza, entienden lo que están haciendo y quieren entender a la otra persona. Déjense enseñar, sean personas enseñables y las cosas les va a ir bien. No sean sabios en su propia opinión. ¿Quieren saber más acerca del tema? Pónganse a leer Proverbios. Como alguien es formado por alguien más, pónganse a leer la historia de Moisés, pónganse a leer la historia de David, pónganse a leer Pablo con Timoteo y con Tito.
Pero hay un montón de ejemplos en donde van siendo formados por otra persona. No pretendamos que solitos vamos a aprender todo porque no es lo que encontramos en la Biblia. ¿Algún comentario, queja, duda? Neto. Una duda. En el tema del mentorado, tú tienes que buscar un mentor o el mentor toma algo. Por ejemplo, vemos a Pablo. Ahora no me acuerdo si Timoteo busca a Pablo o Pablo edifica a Timoteo. Según yo, el contacto de Pablo con Timoteo es cuando están apedreando a Esteban, si no mal recuerdo. Él está ahí de chismoso y ya de ahí se lo jalan. Pero entonces tú tienes que buscar un mentor. Creo que pueden ser las dos cosas. Y creo que las dos son cosas válidas. Comentarios de gente en coaching decían que las dos cosas son válidas. Nada más que si tú buscas a alguien para que te mentore, por ejemplo, aquí estamos hablando en esta parte espiritual o en la parte de iglesia. Tiene que ser mayor que tú en experiencia de vida y que tenga una madurez espiritual mayor a la tuya. Tienes que buscar esas dos. Si te agarras a tu amiguito que está en la misma condición, en la misma etapa de vida que tú, que ha leído lo mismo, no van a llegar muy lejos. Si tú lo buscas, la verdad sería muy padre que alguien te diga, oye, ven, quiero prepararte. Eso sería bien padre, pero creo que la mayoría de las veces tú te tienes que acercar a alguien. Sí, porque tenemos también el ejemplo de Moisés y Josué. Yo creo que Josué era su asistente, pero yo creo que Moisés lo jaló, o Jesús también llamó a sus discípulos, o sea, muchos lo seguían, muchos lo seguían y muchos eran cercanos a él, pero muy pocos Jesús tenía sus íntimos. Entonces creo que también como, no sé si, más bien él me jala a... Ese sería el ideal, y Jesús lo dejó bien claro. Le salió y tú sígueme, y tú sígueme, y tú sígueme, y esas personas que les dijo tú sígueme, reaccionaron al llamado. Ese sería nuestro ejemplo máximo. Ya en la práctica, yo tengo escasas 2 personas que conozco que fueron llamados por la persona. Y fueron personas que respondieron al llamado y ahorita están en una posición de pastorado, una influencia fuerte. Fueron llamados y respondieron. La mayoría hay que salir a buscar. Hay algo que tenemos también que alinear. Gente que está en una autoridad o gente que está en un liderazgo, también tendríamos, y perdón, aquí me voy a meter, tendríamos que tener en gente de estar viendo las cualidades, viendo las aptitudes, viendo el comportamiento de la gente, decir, creo que puedo trabajar con esta persona. Es algo que yo me estoy proponiendo, cuesta mucho trabajo, porque aquí soy bien sincero, tanto cuesta trabajo encontrar un mentor como cuesta trabajo a gente que puedas preparar y que puedas transmitir lo que Dios a ti te ha puesto. No es de que uno sea mejor que el otro, sino tengo algo de parte de Dios que quiero preparar. A los servidores, ¿cuántos aquí en el grupo no les hemos dicho, preparen a alguien? Y busco y veo a quién puedo hacer, y entonces que el chiste está en que la otra persona responda al llamado. Respondiendo a la pregunta, tratar de centrarla, las dos son válidas. Creo que aquí habría que añadir el mejor ejemplo que tenemos acerca de eso, pues fue Jesús, y Jesús fue a llamar a las personas. Como experiencia personal, es bien complicado que alguien te llame así. En mi caso nunca ha pasado. Abrácenme, por favor. ¿Alguien más? ¿Otro comentario que quieran añadir? En serio, para este tipo de cosas es muy buena la opinión de los demás. Son cuestiones de disciplina. Y con la disciplina es bien complicado que la gente aguante. Mira, cuando alguien te pide ayuda para que metas en orden en su vida, es porque trae una fuerte disciplina. Cuando le metes cosas, por ejemplo, en donde muchos torcen el rabo, es cuando les das un horario. Así tienes que vivir. A esta hora te paras, a esta hora desayunas, esto te cambias, esto te tardas, tanto para la tarea, tanto para esto, tanto para... Ahí es en donde, cuando te metes a meter en disciplina a alguien más, ya no aguantan. Y es complicado porque socialmente ahorita somos muy dados a la indisciplina.
es en mis tiempos, a la hora que yo quiero llegar, cuando quiero llegar, y nadie me tiene que decir nada. ¿Cuántos no hay? Hagan un ejercicio, los que trabajan, traten de llegar ustedes temprano, y pónganse en la puerta y vean cuántos de los que laboran ahí llegan 5 minutos tarde. Ya ahí es tarde, ya eso es una indisciplina. En tu salón, ¿cuántos llegan a la hora y cuántos llegan después, llegan rayando, ya la clase empezó tarde? Y se van a dar cuenta que vivimos en una sociedad indisciplinada. Como mexicanos, el meternos a disciplina, meternos a administración, nos cuesta un triunfo. En mi caso ha sido eso, cuando me meto, cuando es de te voy a apapachar y oro por ti y vamos a sanar heridas internas, pues sí, ahí están, pero ya cuando es disciplina, ya no entran. Y por ejemplo, como que el esquema que agarré, eso lo agarré de Eduardo Cadena, el de Éxodos. No, el de acá este santo. Él decía que cuando una persona, cuando no se quieren sumar a esa disciplina, es mejor dejarla. Y en el momento que quiera hacerse responsable, va a regresar, si es que quiere regresar. Es una cuestión bien complicada esto del discipular, del mentorear o el coachar a alguien, el guiar a alguien. Es complicado para las dos partes. Porque a veces uno, como cuando te piden a ti el apoyo para preparar a alguien y te abren literal toda su vida y empiezas a meter cosas duras, uno siente gacho porque dices, se va a ofender, pero las tienes que decir. Y la otra persona tiene que ser sensible a escuchar esas verdades también. Es bien fácil escuchar todo lo bonito y que te motiven y qué cosas te salen bonitas, pero cuando te dicen aquí la estás regando, aquí no estás bien, que sí la agarre. ¿Quieren aprender casos así bien fuertes de consejería y de cuando la gente no se deja? Échense 10 minutos, platiquen con el pastor Gilberto y te quedas, no manches. De casos que le tocan y de gente tan cerrada y tan que dices, no inventes, yo me quejo de mis problemas. Es que entre más van escalando en la autoridad, son problemas a ellos que les tocan bien complejos. Y a veces creo que como congregación los desestimamos un poquito en aprenderles esa parte, del dejarnos ser formados por personas que saben más que nosotros. Aquí yo les voy a ser bien sincero y les voy a decir algo que con lo que yo luché mucho hace 2, 3 años, un poquito, sí, como 3 años. Bueno, más, me voy un poquito más para atrás. 5, 1. Bueno, miren, me voy a poner, hace mucho tiempo yo estaba sirviendo en audio de la iglesia. Y una vez nos citaron a los servidores con el consejo en ese entonces para checar algunos temas que se habían estado presentando en el audio. No, hombre, todos íbamos acá bien ingenieros técnicos en sonido, así de no, ahorita les vamos a decir. Tardamos como 30 segundos sentándonos en la mesa con ellos para darnos cuenta que no habíamos considerado un montón de cosas y que no sabíamos la situación real por qué estaba el audio así. Y nosotros como los que lo quitábamos y lo poníamos todos los domingos y que aparentemente sabíamos algo, así como entramos fue así de, híjole, es que creo que no habíamos visto ese panorama y ahora entendemos por qué las cosas están así. Cuando te pones en los zapatos del otro o ves el contexto de la otra persona, te das cuenta que no sabes nada, aún de cosas que tú pretendes saber más, pero la cuestión de experiencia de vida y madurez espiritual te matan cualquier argumento, cuando no tienes el contexto. Yo no digo que muchos de ustedes puedan tener muy claro y mejor el contexto de alguna parte en su vida o alguna parte en la iglesia, pero va a ser una parte nada más, no van a tenerlo completo porque no están en esa posición. Y hay que aprender de esas personas. Y así en donde me he tragado mis palabras, te puedo contar un montón. ¿Algo más? ¿Alguien que quiera sumar? Ándale, anárquicos, no se hagan, que hay varios. Ándale, Adriel, que estoy viendo que te la traes ahí en la boca y no la sacas. Escúpela, escúpela. A ver, Rebeca.
No, ¿seguro? Y Andrea por acá, si yo no vengo con ellos, yo vengo sola. ¿Hasta dónde llegaría? ¿Cómo no hacerte fanático del maestro? Porque tú lo tomas como una posición que tú aprendes mucho, pero si el maestro está guiado por Dios, pues está bien. Pero si se desvía y él te dice cosas que podría ser un falso maestro hasta cierto punto, ¿cómo vas a saber? ¿Cómo vas al límite que tiene el maestro, por así decirlo? Miren, te lo voy a contestar con el testimonio de mi abuelito. Es que para mí esa pregunta que es buenísima y tienes mucha razón. Y para mí es el más claro ejemplo que tengo de hasta dónde le vas a hacer caso a esa persona. Mi abuelito era así el secretario personal, era así el monaguillo número 1 del cura de la iglesia. La forma en que él conoció de Jesús fue, él agarraba la misma Biblia con la que predicaba el sacerdote de esa iglesia, y a mi abuelito se le ocurrió la grandiosa idea de ponerse a leerla. Y cuando la leía se daba cuenta así de, ¡ay, Chihuahua! ¿Y por qué en la Biblia dice esto y si nosotros hacemos lo contrario? Pero o sea, aquí en la Biblia dice que no lo hagamos y nosotros lo estamos haciendo. Y empezó a caer, cada que leía veía cosas que iban en contra de lo que ellos estaban haciendo, lo contrario a lo que la Biblia decía. Y él iba con el sacerdote de, oiga, ¿por qué la Biblia dice esto? ¿Por qué dice aquí nosotros estamos haciendo lo otro? Te estoy diciendo que así veía acá, era su papa aquí en la tierra, era el papa ahí el que él conocía. Era una persona que él le servía, no era su trabajo, él iba en devoción y le servía al sacerdote, porque para él era la máxima persona en ese momento. Y el sacerdote le decía, deja ahí, ni siquiera lo entiendes. Pues no lo entiendo, por eso le estoy diciendo que me lo explique. Ni lo vas a entender, deja ahí, órale. Y le quitaba la Biblia. Bastaron unas cuantas veces para que mi abuelito dijera, creo que aquí están diciendo mentiras, me retiro. Y es por eso que toda la familia llegamos a conocer. Creo que nosotros, estabas hablando aquí de una persona, llevémosla a la iglesia. Tú te agarras a alguien que te prepare en la iglesia, pero está haciendo cosas contrarias a lo que en la Biblia nos dice, sin ningún tipo de sustento, es para decirle, hasta aquí nos vemos. Pero si la corrección te la está dando con un sustento bíblico, vamos a poner un ejemplo bien simple. Tú estás mintiendo y él te dice en la Biblia, mira, en la Biblia dice que no mientas, deja de mentir. Ya va a ser necedad si le haces caso o no. O sea, la Biblia es muy clara y es muy directa en las cosas que tenemos que cambiar y no están sujetas a interpretación. Entonces es muy fácil tirarle el argumento a alguien o mostrar que una persona está en un error en cuestiones de la Biblia o en cuestiones de doctrina. ¿Sí o no? Entonces es una evaluación. Sí. Entra la parte de escudriñar, Jaya. Pero es evaluar, no calificar, eso es diferente. Eso es diferente. Jaya. O sea, el mentor lo que debe de hacer es guiar a la persona que tenga esa relación con Dios. No resolverle todo, sino... Sí, nada más, éramos la mamá de todos los pollitos. Exacto. Entonces, si realmente la persona tiene una relación con Dios, va a discernir cuando su maestro no esté en la voluntad de Dios. Espérate, levantó la mano Rebeca, es respetuoso. Sé caballeroso, caramba. Rebeca. Pero creo que también se refería al caso contrario. O sea, por ejemplo, hay una persona aquí en la iglesia que pues sí sirve a Dios y da buenos consejos y todo es conforme a la Biblia. Entonces, pero creo que ella sería más en ti de si te enfocas en la persona que es tan buena y tan santa que lo que dice la Biblia, porque al final de cuentas él solo cumple una función, pero como dice Jaya, tú tienes que concentrarte en tu relación con Cristo. Y mira, y ahí entra la parte de por los frutos lo conocerán, cómo está el contexto de su vida. A lo mejor ahí sí te puedes encontrar una persona y tú le dices, quiero que me prepares en esta área. Y ahí pues, te está enseñando, es una función de maestro, nada más. Y te va a enseñar, te va a pulir una parte. Ya cuando tiene que ver toda la vida, entonces
Tiene que haber una relación profunda y tú ahí vas a ver, ¿esta persona es la misma fuera y adentro de la iglesia? ¿O viene en el personaje de cristiano los domingos y el resto de la semana es diferente? Ahí es una incongruencia y esa persona pues no está para preparar. Y tú lo vas a ver por frutos, lo vas a ver por cómo lleva su vida. A lo mejor puedes decir, bueno, en esta parte me va a ayudar, pero en las demás pues ahí no la llevamos, ¿no? Sí, amor. Creo que también cuando intento y tu motivación para mentorear o para guiar a alguien es la correcta, siempre vas a llegar que la mirada de la persona que le estás discipulando, que le estás viendo su centro en Jesús. Nunca vas a llevar tu atención hacia ti, porque entonces lo que tú estás haciendo es un club de fans. Síganme a mí, síganme a mí, síganme a mí. Pero cuando, sí, y hay muchos casos, ¿no? Dentro de la iglesia en donde es mi gente, son los que yo estoy discipulando y se crean su propio grupo, su mini iglesia, cuando lo que quieres, lo que deberías de hacer como mentor es sumar a la iglesia, sumar al proyecto congregacional y sobre todo sumar a lo que Jesucristo dejó establecido. ¿Hacia dónde va su enseñanza? Hay un principio que se me hace muy real, no es como tal bíblico, pero alguien que dirige, alguien que está en una posición de liderazgo, es facilitador para que los demás hagan sus tareas. Alguien que te mentorea te va a empujar a que tú sobresalgas, a que desarrolles tus habilidades, a que desarrolles talentos, a que desarrolles tu personalidad en Dios. Si te topas con una persona que te está no, y te está encasillando, no te deja desarrollar, no es una persona que está mentoreando, está limitando, y lo que decía Gis ahorita, está haciendo su club de fans, en donde quieres tener a gente aquí abajito. Nosotros como cristianos, si te pone para enseñar, si eres pastor, si vas a hacer, tienes que motivar a que la gente cambie su forma de vida, motivarla a que tenga un crecimiento. No puedes limitarla porque entonces ya no estás haciendo tu tarea. Y aquí nada más, en donde no se tiene que distorsionar, es si te corrige, no piensas, ya me está amarrando otra vez y no quiere que haga nada. O si te está corrigiendo algo, porque eso te toca un montón de personas. Oye, eso que estás haciendo así no va, ¿por qué no lo intentas así? Ya no me dejó hacerlo y nada más te está diciendo, cambia la forma en que lo estás haciendo para que tengas un mejor resultado. Es que tienen que entrar la parte de las dos, no va a ser nunca una o la otra. Cualquiera de las dos partes puede distorsionar las cosas. ¿Algún otro comentario? Entonces, ¿de qué condiciones o cuándo es que se deja de mentorear? Porque cuando mencionaste al principio que hay momentos en el que el mentor ya como que lo deja, ¿en qué ocasiones el mentor dice que ya aquí? Tienen que ser por dos razones. Supongamos que tú me estás mentoreando a mí. Cuando tú veas que yo ya no te estoy haciendo caso, pues tú me puedes decir, ¿sabes qué? Yo ya no te voy a seguir preparando, no me haces caso. El día que lo quieras hacer, le seguimos. O la otra, cuando tú ya me diste todo lo que tú me podías, que tú sientas que tú como maestra ya llegaste a un límite conmigo. Y ahí tu función sería, oye, mira, creo que ve con esta persona para que te termine de formar. Esas serían las únicas dos. Viniendo del mentor. Viniendo de quien está siendo mentoreado es, si te vas es porque no aguantaste. O la otra, viste una grave incongruencia. Por eso hay que orar. Para que Dios te ponga la persona correcta que te tiene que preparar. Que sienta... Todas esas preguntas son de, ¿y a quién y cómo? ¿Y qué tal si me la riego? ¿Qué tal si no? Pues la única forma de no regarles, pues dejar que Dios te dirija a esa persona. O que escuche, a veces ahí la puedes tener ahí a un lado y no te vas a dar cuenta. ¿Sí me expliqué o no? ¿Sí o no? Bueno, no, ahí sería falta de paciencia quien
Digo, porque ahorita lo que yo hablaba, cuando ya dejas de mentorear es porque ya fueron muchas las veces y notas que la persona no está lista para ser enseñada. No tiene esa docilidad de, a ver, vengo a que me enseñes, ¿qué es lo que está pidiendo? Quien pide es el que va a ser mentoreado, es quien necesita la ayuda, quien necesita ser formado. Entonces necesita recibir, no está para dar. Cuando esa persona ya no quiere recibir, pues mejor para no viciar las cosas, para que no acaben mal. Cuando quieras le continuamos. ¿Sí me explico? Vamos a seguir hablando de esto. Todavía falta Timoteo. Todo Timoteo primero y segundo es la relación de Pablo con Timoteo y vamos a estar siguiendo esto. Tema que yo sí quería es, búscate a alguien que te mentore, alguien que te enseñe, expone un poquito tu vida y créeme que la vas a salir un montón de cosas. Aplica lo de la rendición de cuentas, aplica el de contarle también tus debilidades a alguien más. Ese es el primer paso para que tú empieces a romper debilidades y empieces a crecer cuando las expones. ¿Sale? Bueno, y antes de que nos vayamos... Storm clouds rise and the sky is dark and oppressed with